vamos. Credicash, como ya se había dicho y se había conocido también la intervención de las autoridades para investigar más a detalle sobre esta situación, era algo que se veía venir. Considero que la gente, pues bastante sensata, sabía lo que podía ocurrir, pero, pues como usted sabe, en este país siempre hay gente, como decimos, que se tira al abismo. Credicash. Así son las colas, señoras, aquí en Credicash, miren. Tiene que madrugar si quiere invertir, pero es buena inversión, se lo recomiendo. Es un buen ejercicio que viene a hacer aquí con estas grandes colas de 3 cuadras. Así que ya saben, hay que madrugar. Esas eran las grandes colas y se recuerdan los que siguen la comunidad que era algo impresionante, como la cantidad de personas que llegaba a dejar su dinero y eso se volvió viral, se volvió muy conocido a través de las redes sociales, videos, fotos y todo el mundo pues impactado. Obviamente, como siempre lo digo, algo que es demasiado perfecto, demasiado bueno en cuestión de dinero, dinero fácil, eh, no, es demasiado bonito para ser cierto. Siempre hay algo más oscuro detrás y lo han confirmado las autoridades. La fiscalía pues intervino después que la superintendencia del sistema financiero alertara a las autoridades de movimientos de grandes cantidades de dinero demasiado irregulares. Entonces, llegó la policía, la fiscalía, comenzaron a investigar y a allanar, a revisar los lugares y se dieron cuenta que había muchas cosas y principalmente una estafa millonaria. Yo me he quedado sorprendido de a dónde había escalado ya esta situación. Realizamos incautaciones de dinero en efectivo que estaba tirado en el piso o resguardado en bóvedas, en cajas fuertes que no reunían o no poseían mecanismos extraordinarios de seguridad. También realizamos la inmovilización de dinero que ya estaban ingresados en diferentes cuentas bancarias. Esta persona ha realizado movimientos por la cantidad de 51 millones de dólares. En este momento, lo que hemos inmovilizado en las cuentas, en diferentes cuentas bancarias, ha sido la cantidad de 10.381.236 dólares. Se encontró dinero en efectivo en las instalaciones de Credicash, como en el guardarropa de esta persona, que suma un total de 38 millones de dólares. Solamente en su vivienda esta persona resguardaba la cantidad de 7 millones de dólares en efectivo. ¿Se da cuenta? Tener 7 millones de dólares en efectivo en el ropero, en la cama, en el colchón, eso definitivamente es un delito a todas luces, por cualquier perspectiva. Lo que a mí me sorprende es cómo salió bastante gente a... Hicieron una marcha pacífica defendiéndolo, decían que él era... Pero definitivamente, volvemos al punto, tenés 7 millones en efectivo ahí en tu casa, en las gavetas, debajo del colchón, en el ropero, se lo hallaron, las autoridades lo han dicho, 7 millones, definitivamente eso es algo completamente ilegal. Primero, porque nadie se arriesgaría a tener esa cantidad. Segundo, en efectivo debe de demostrar la procedencia. Y hay dos cosas, lavado de dinero, yo se lo dije anteriormente, lavado de dinero y obviamente la estafa a las personas, a todas esas personas, aquí está el video, que hacían cola tremenda para ir a dejar su dinero a ese lugar y este sujeto pues le encontraron. ¿Y por qué lo tenía en efectivo? Es una cosa bastante sencilla de comprender, porque cuando, o sea, no es una cuestión desproporcionada, el banco no se lo va a recibir. O sea, cantidades exageradas ya, cantidad. Si no puede comprobarlo, esos son los movimientos sospechosos que generan las alertas y por eso comenzaron a investigar. Además, como digo, de lo viral que se volvió, toda la gente alebrestada, como decimos, pues yendo a dejar su dinero porque le ofrecían el 10% mensual. Desde ahí es una cuestión descartada, porque nadie te puede pagar un 10% mensual de interés. Los defensores del señor Gerson Orellana decían, lo que pasa es que él lo presta al 30% mensual, paga 10, le quedan 20. Decía. Eso es mentira. Y además cae también el delito de usura. Aquí en el país es penado el delito de la usura. Entonces, ni así no cuadraban las cosas. Por lo tanto, hay bastante gente que está preocupada ya. Incluso los que habían invertido ahí la han agarrado contra el fiscal y contra el gobierno, diciendo que ellos tienen la culpa. ¿Y por qué? Por Dios, ¿no?
considero que aquí en el país ya ha pasado muchas cosas más o menos similares para agarrar experiencia, pero parece que hay gente que nunca va a tomar las precauciones debidas. Entonces el señor Gerson Orellana incluso se había hecho viral también que él había adquirido 140 buses, líneas de buses, y todo en un año nada más. Entonces, claro, estaba creciendo como la espuma, pero a raíz de la gente que le estaba llegando a dejar fuertes cantidades de dinero. Y están hablando de 38 millones aproximadamente que las autoridades han encontrado. Pues bueno, la gente que cayó y fue a dejar su dinero de manera voluntaria, han dicho las autoridades que en la medida de lo que han encontrado ellos, pues van a devolver el dinero. Pero recuerden bien, primero es un proceso lento y segundo, no está garantizado que alcance para todos, porque las autoridades van a llevar un procedimiento. Pero aquí volvemos al punto. Creo que todo el mundo ha visto que estas cosas nunca terminan bien. Quien ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública bajo la modalidad de captación ilegal de fondos del público y lavado de activos, en perjuicio de cada una de las personas que le confiaron sus ahorros o sus dineros a esta persona. Quien ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública bajo la modalidad de captación ilegal. Captación ilegal de fondos y lavado de dinero era lo que estaba tipificado porque en efecto no estaba autorizado para captar esas cantidades enormes de dinero. Pero como la gente se lo llegaba a dejar, le hacían un contrato, el hecho de firmar un papel, eso no garantiza nada. Entonces, tengan mucho cuidado. Hay gente, insisto, no sé si es opositora, pero dicen que ellos es por la envidia que lo metieron. No puede, o sea, es ilegal a todas luces que vayas a guardar el dinero en el colchón y en el armario, dinero que no es tuyo, por supuesto, pero cantidades millonarias y eso, por supuesto. Ahora, la gente que a veces lo comienza a defender es porque los que habían invertido, una estafa piramidal funciona de esa manera que a los primeros sí les empiezan pagando, mientras corre la fama y sigue llegando gente y le siguen pagando. Entonces dicen ellos, no, todo es legal, está bien, me pagaron el interés el primero, el segundo, el tercer mes. El asunto es que eso se sigue sosteniendo por la estafa piramidal, es una estafa Ponzi. Entonces, la gente piensa que es real porque sí le pagaron el primero, el segundo, el tercer mes. Pero después, cuando todo colapsa, pues se quedan sin absolutamente nada. Incluso lo que le están pagando es dinero de otra persona, porque así funciona esta estafa. Pero, pues bueno, la gente cayó y es una cuestión bastante lamentable. Yo creo que en este país se volvió recontraviral el caso de Cosabi. Hay muchos otros por ahí, pero algunos parece que no aprendieron y, o sea, que cualquiera le llama la tentación. Pero siéntese, medite, cuando algo es demasiado perfecto, demasiado bonito, el dinero es demasiado fácil, dos cosas, o es estafa o es ilegal. Y aquí sucedieron las dos situaciones, porque han dicho que él estaba involucrado en lavado de dinero y en la estafa que estaban realizando con toda esa gente que de manera ingenua hacía esas grandes colas para estar depositando y pues llegando a dejar el dinero. Y bueno, es unas cantidades millonarias en efectivo que ya no hallaba ni dónde meter el pisto. Curioso, ¿no? Porque la gente de verdad creyó. Y bueno, yo creo que en esta época, en la era de la tecnología, de las redes sociales, de la información instantánea, debería de tener un poquito más de precaución. Había gente defendiendo al señor Gerson Orellana diciendo que habían vendido su terreno para ir a dejar el dinero, que lo habían sacado de un banco porque el banco no les pagaba nada, el banco sí se lo dio porque tiene controles mucho más estrictos y lo habían ido a dejar a Credit Cash y pues dicen ellos que el gobierno les devuelve. Ese es el problema. Creen incauto y caen en la estafa y después culpan a las autoridades cuando las autoridades intervienen antes que la cosa colapse, pero ya el problema está tal cual, ¿no? Pero es un asunto que deja una gran lección para todos, pero más para la gente que depositó su dinero. Ahora, ¿quién es esta persona? Esta persona es alguien que tiene antecedentes de estafa y precisamente relacionados con negocios no muy claros, no muy transparentes y que lo llevaron incluso a estar detenido en su momento. Con un interés diario que les cobraban a los comerciantes informales, provenía de actividades de extorsión de la pandilla MS. Incluso decía el fiscal que este sujeto ya había estado procesado en el 2020 también por una estafa que no era millonaria, por supuesto.
y han revisado todo el historial y también han encontrado algunos vínculos con dinero de las pandillas. Y ahí es donde se tipifica el lavado de dinero, porque obviamente cualquier cantidad que viniera de las pandillas era de extorsión, de robo, de todo eso. Entonces, al meterlo a una empresa es con esa finalidad de lavarlo, de sacarlo limpio. Entonces, todo eso se ha acumulado y hay una investigación bastante profunda en esto, pero pues bueno, la gente ya está preguntando que cuánto le van a devolver el dinero y están asustados, pero creo que hay que tener precaución en todo esto porque ya han sucedido tantas situaciones en este país, pero el señor Gerson Orellana, algunos de allá de Chalatenango lo estaban defendiendo porque decían que sí les había pagado el interés de los meses anteriores. Eso no legaliza las cosas. El hecho que haya pagado intereses a los primeros inversionistas no quiere decir que era buena persona o que sí, que todo era legal. Por supuesto que no, insisto, era de el dinero que estaba fluyendo de la estafa y en algún momento iba a colapsar como pasó con COSABE, que cuando llegaron el otro ya se había llevado todo el pisto y esto sucedió un poco más anticipado de parte de las autoridades, pero ya había escalado de una situación exagerada. Insisto, las autoridades han publicado las fotografías y videos de tremendas montañas de billetes en efectivo, que por supuesto no puede estar de esa manera, de ninguna empresa seria. Y recuerdo eso, creo que es lo más aleccionador que podemos ver, las tremendas filas de gente llegando a dejar el dinero. Pero, pues bueno, a veces es complicado aprender de esa manera, pero a veces también es mejor aprender por la experiencia de otro, es decir, cuando le pasó a otro. Pero aquí no tiene... Por cierto, andaban alguna gente, por eso le digo que creo que alguna gente de oposición, porque decían, lo que pasa que es la envidia, que él estaba prosperando como empresario, aquí no quieren dejar que por Dios, o sea, se dieron cuenta de todo lo que le han encontrado. Y decían, lo que pasa que eso, decía, el gobierno se lo va a agarrar para la campaña porque ya no va a haber deuda política y no sé qué, no sé cuándo, pero no tiene absolutamente nada que ver. Observe todo eso que hallaron. Claro, en una institución financiera hay dinero, ¿no? Pero tampoco está debajo del colchón en los escritorios o en los roperos, ¿no? O sea, ninguna institución seria va a tener el dinero de esa manera. Lo que pasa es que el tipo se le salió absolutamente todo de control y acumuló tanto dinero de la gente entusiasmada que ciegamente creyó, vendió sus cosas y fue a dejar el dinero, que ya no hallaban ni qué hacer con el pisto. Es una cuestión impresionante. Y esto es en poco tiempo, porque creo que esto ha sucedido en estos primeros meses del año. Algo tremendamente misterioso. Se trata de lo que comúnmente se conoce como un esquema piramidal. Es un sistema donde a las personas se les promete ganar dinero rápido, con intereses altos y sin ningún tipo de riesgo. Este dinero que se paga como ganancia no proviene de ningún negocio real, es decir, no hay un flujo de caja hacia la caja de esta empresa que genere las ganancias necesarias para poder ir cumpliendo con las obligaciones que ha contraído con diferentes personas. En ocasiones hemos descubierto que se utilizó un mecanismo para dar una apariencia de legalidad a las diferentes inversiones que ingresaban a este esquema. Y lo que decía el fiscal es que era fachada, porque tenían esa sucursal y los buses, pero era fachada. Y es cierto, o sea, no era ni cooperativa, era una microfinanciera, no va a manejar 38 millones de dólares. Eso lo amasaron de la gente que estuvo haciendo las tremendas colas de ir a dejar 10,000, 20,000, 30,000. Por ahí salieron cifras, dicen pues, de 50,000, 60,000 dólares que llegaban a dejar con el hambre, con la ansiedad de que les estuvieran dando mensualmente ese interés. Pero era una fachada, prácticamente para... Yo creo, esto ya es un análisis, una hipótesis, que el señor, me imagino que planeaba que al juntar todo ese dinero, de alguna manera se lo pensaba llevar para otro país, llevárselo, porque, o sea, era ya exagerado y era un problema demasiado serio, demasiado fuerte tener esas cantidades de dinero. Y la autoridad intervino antes de que eso pasara. Es una hipótesis, obviamente, pero el hecho de que ya no lo metieran al banco, a un banco real, a un banco grande, porque así funciona. Las microfinancieras tienen cuentas en bancos reales, bancos grandes, pero ya cuando el efectivo no lo puede justificar y no puede comprobarlo, los bancos le preguntan, llenan papeleos. Entonces, cuando eso ya no se puede, digamos, llega a millones de dólares, lo acumuló y me imagino
era el plan, ¿no? En algún momento, pues juntarlo todo, echarlo en un camión, un furgón, de alguna manera, pues hacer un plan y llevárselo, es la única. Pero, bueno, está comprobado, decía la Fiscalía General de la República, que es una estafa piramidal, lavado de dinero y muchas otras irregularidades que está completamente comprobado. Ok, cierro con la reflexión de siempre. Creo que nunca está de más repetirlo en varias ocasiones. Si algo es demasiado bueno, demasiado bonito y demasiado fácil para ganar dinero, no es legal, puede ser algo ilícito o, en el peor de los casos, una estafa para todo eso. Bueno, tengan mucho cuidado, no es algo extensivo. Por eso normalmente los bancos pagan bajo interés porque el riesgo es muy reducido y las autoridades están cuestionando mucho. Y aún así a veces hay algunas cuestiones un poco irregulares, pero tenga mucho cuidado y yo siempre le digo, invierta en el país, invierta en cuestiones que sean completamente seguras o emprenda su propio negocio. Si tiene un capital, es lo mejor que puede hacer, trabajarlo, esforzarse, pero sabe que hay algo que vale la pena por ahí. Pero recuerde, todo aquello que suene perfecto, fácil, dinero fácil, nunca es real y tiene consecuencias legales y, en este caso, consecuencias complicadas para la gente que depositó su dinero. Pero bueno, ahí está otra lección y ya va a aparecer todo ese montón de gente ahí echando la culpa que es que la fiscalía tiene la culpa, que el gobierno. Usted ya conoce todo eso, pero bueno. Perfecto. Muchísimas gracias a los que están apoyando en vivo y en diferido. Y se lo dijimos. Parecía una estafa a todas luces y así salió. Bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.